Muy buenos días para todos. Ya podemos dar inicio a este webinar, a esta charla en la cual ya nos hemos congregado cerca de 58 personas. Me presento, mi nombre es Julián Andrés Escobar Gómez, soy cogestor de apropiación en UDI y voy a estar hoy acompañándolos en este webinar junto con los tres ponentes que tenemos para el día de hoy. Antes de comenzar el webinar tenemos algunos anuncios importantes para hacerlos. El primero es que este webinar está siendo grabado para luego editarlo y montarlo a un canal en YouTube. En el transcurso de la charla voy a postearles en el chat los enlaces para que posteriormente puedan observar la grabación del video o para que la puedan compartir con todos sus allegados. Para las preguntas que van a surgir a lo largo de este encuentro, pueden utilizar el chat para formular sus interrogantes o en la parte de abajo de la herramienta de Zoom van a encontrar el botón de preguntas y respuestas en donde también podrán ustedes formular sus interrogantes que al final vamos a formulárselos a nuestros ponentes o en el momento en el cual ellos nos lo indiquen. Este webinar ha sido pensado como una estrategia de enseño porque quiero en una alianza con Micromúa, que es una apuesta de apropiación social del conocimiento sobre temas relacionados con la microbiología. Esta apuesta es liderada por el Museo Universitario y la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, quienes se unieron a la estrategia de enseño porque quiero de UDI Educación Virtual para ofrecer el ciclo 2020, Delicias Microscópicas. Este ciclo está conformado por 3 encuentros virtuales, el primero de los cuales se desarrolló el 16 de julio del presente año y se llamó en su momento Los microorganismos en la digestión. En el presente día estamos congregados a un nuevo espacio, una nueva charla de este Micromúa intitulado La leche materna, un alimento microbiano. Nuestros ponentes de hoy son Luisa María Múnera Porras, docente de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia; Natalia Zapata López, profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética, coordinadora del Semillero de Investigación en Lactancia Humana, Lactamos; y Juan Manuel Perdomo Restrepo, educador del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Dadas estas pequeñas disposiciones, les damos la bienvenida a nuestros ponentes y también les damos la palabra. Bienvenidos. Julián, muchas gracias. Muy buenos días para todas y todos los que nos acompañan, a Luisa, a la profesora Natalia, a todas las personas que ahora nos siguen en esta actividad en vivo por UD Arroba. Desde el Museo Universitario, pues les damos un caluroso saludo. Es muy rico poder compartir ese tipo de espacios con personas tan especiales. Yo personalmente, les recuerdo, mi nombre es Juan Manuel Perdomo, yo personalmente me siento pues como en un palco preferencial, en una conferencia muy atractiva, porque nos toca a todos de una manera muy especial, de una u otra forma. Yo soy padre de una niña de 2 años y medio, y es mi única hija, Alicia, y la experiencia de la lactancia fue una cosa pues que te pone a vos no solo los pelos de punta, sino a latir el corazón pues a mil. Y digo que estoy en un palco pues porque Luisa es una de nuestras compañeras para el proyecto Micromúa junto a la Escuela de Microbiología en el Museo Universitario, donde hacemos apropiación social del conocimiento y conocemos las historias de vida de las personas, y a veces nos sorprende lo mucho que esa vida de nosotros no solo depende, sino que está en constante comunicación con la vida de esos microorganismos que están en todas partes, dentro y fuera de nosotros. Cada encuentro de Micromúa es muy chévere porque uno siente que algo le va a pasar, uno no va a salir igual, uno va a salir transformado de alguna manera porque su perspectiva del mundo va a cambiar. A veces nos cautiva mucho ver hacia las estrellas y ver lo gigante del cosmos,
pero hay otro microuniverso desde la microbiología. A la profesora Natalia le agradezco mucho por su participación, a Luisa también. Hoy vamos a ver una cosa bellísima. Como yo estoy en un palco, realmente vamos a escuchar más a la profesora Luisa y a Natalia. Yo haré algunas preguntas porque soy como especie del defensor del pueblo, porque el que no entiende algo, yo pregunto primero y estaremos atentos a las intervenciones de todos ustedes. Primero quiero que me salude a profesora Luisa. Gracias, Juan. Bueno, no, también gracias a Audiarroba por abrirnos este espacio, por permitirnos como expander lo que es Micromúa, lo que hemos hecho en el museo, a la profe Natalia por haber aceptado nuestra invitación, porque seguramente hay muchas cosas de las cuales yo no tenía conocimiento. Entonces, yo aprenderé también mucho de ella y ella aprenderá un poquito de microorganismos en este aspecto. Y bueno, no, esperemos que disfruten esta charla y que se vayan como convencidos de la importancia de lactar. Profe, bienvenida también. Juan, ¿será que comentamos cómo va a ser la dinámica de hoy? Sí, claro, claro. Bueno, hoy vamos a conocer la experiencia de un colectivo en el que participa la profesora Natalia. También vamos a ver un video, pues del colectivo Lactamos, por supuesto. También vamos a ver un video que son los contenidos virtuales que desde ahora, en este contexto del aislamiento físico que tenemos hoy en día, pues Micromúa realiza. Para quienes no estuvieron en la primera sesión de Enseño porque quiero de Micromúa, Micromúa es una actividad que se realiza una vez al mes en la sala de ciencias del Museo Universitario, donde las personas interactúan con microscopios, con algunas muestras, conversamos sobre cómo los microorganismos se vinculan a nuestra vida todos los días, de múltiples formas. Pero entonces, ya que no podemos asistir a la sala de ciencias del museo y tampoco podemos, digamos, reunirnos para experimentar con muestras, entonces creamos unos pequeños videos, en este caso es un video de 1 minuto y medio, donde anotamos algunos contenidos que se mueven por redes sociales de la universidad y a partir de este parámetro, digamos, de datos, vamos a establecer una conversación con la profesora Natalia y la profesora Luisa. Juan, si quieres, vamos hablando sobre, no sé si los participantes saben que este mes es el mes de la lactancia, ¿cierto? Se conmemora a nivel internacional. Pues nuestro programa pues también va enfocado en eso, en hacer como un llamado a la importancia de lactar. El lema de este año es apoyar la lactancia materna para un planeta sostenible, ¿cierto? Para un planeta sostenible en varios sentidos, no es solamente pensar en la salud que proporciona la leche materna, que lo vamos a ahorita hablar ampliamente sobre el montón de posibilidades y de ventajas que tiene la leche materna en el recién nacido, en el neonato. Entonces, no es solamente eso, es pensar en cómo la leche materna puede llegar a reducir niveles de contaminación, por ejemplo, niveles de el cuidado del agua, del recurso hídrico, también propender por disminuir la generación de residuos, de basuras, también pensar en lo que puede acarrear tener que utilizar otro tipo de leche y el daño ambiental que esto genera cuando tenemos una sobreexplotación ganadera. Entonces, es un lema muy bonito porque no es solamente pensar en la leche materna como aquel líquido el cual pues los médicos siempre propenden porque sea alimentado pues el bebé, sino también pensar en que la leche va más allá, o sea, poder alimentar va mucho más allá, es algo más de responsabilidad social, de responsabilidad con el planeta, y ese es un lema muy bonito para este año, creo yo, que ese es la apuesta en ese sentido. Sí, yo creo, Luisa, que en general, no solamente con la lactancia, sino con muchos aspectos de nuestras vidas, no es una guerra contra la producción de una cosa o contra la producción de otra. Es simplemente poder acceder a la información para tomar decisiones
y saber que esas decisiones que tomamos repercuten de alguna o de muchas formas en el ecosistema. Yo creo que uno fácilmente juzga un producto porque está cortado, pelado, empacado en una coquita de poliestileno, qué sé yo, con un plástico encima. Y me dice, pero ¿cómo se les ocurre? Bueno, vamos a la información, es decir, esto está dirigido a quién, a todo el mundo, quién lo necesita consumir, si nadie lo necesita consumir, en serio se va a seguir consumiendo, tal vez hay personas que pelar les quede muy difícil, es decir, sacar la fruta del fruto no es tan fácil y este producto tal vez está orientado para ellos, pero es una decisión que se debe hacer consciente con acceso a la información. Lactar es una de ellas, hay una gran industria detrás de esto que por supuesto beneficia a un montón de personas que tal vez no tienen la oportunidad por muchos aspectos de lactar durante el tiempo que desean, pero hay que entender también qué pasa con los que han lactado como hemos lactado por miles de años. ¿Qué sucede con ese tipo de lactancia? Y es parte de lo que vamos a hablar hoy. Profesora Natalia, ya hacemos una pruebita a ver cómo la escuchamos. Estoy muy feliz, les cuento, ver 100 personas conectadas. Me da mucha alegría porque al final yo sé que son 100 personas que van a defender y apoyar la lactancia materna, que ese es mi objetivo y el haber aceptado esta invitación. Entonces, yo creo, Juan, que podemos empezar con lo primero. Antes de contarles por qué estamos acá. A mí me llega una invitación de Juan Manuel, me llega a mi correo, porque ellos saben de Lactamos, en algún momento alguien les dijo de Lactamos o le dijeron escríbale a esta profe, Inmediatamente yo acepté y yo dije, claro, sí, yo los acompaño, venga, dígame fecha, cuál va a ser el tema, porque Lactamos es un grupo de estudio que se creó en el 2015 de todo tipo de personas. O sea, en Lactamos no solo están los estudiantes de nutrición y dietética, en Lactamos están egresados de nutrición, que ahorita le di una chismoseadita a los participantes y veo que está Caterine, veo que está Cielito, veo que hay otras egresadas de nuestra escuela que, aunque no son de Lactamos, hacen parte de nuestra casa, pero también hacen parte médicos, también hacen parte ginecobstetras, porque lo que queremos o nuestra misión es promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Entonces, por ejemplo, este logo es muy bonito, este logo fue un concurso, esto no es sacado de Google ni de ninguna parte, sino que cuando empezamos con el grupo de estudio, dijimos, bueno, ¿qué logo vamos a tener? Y las personas hacían hacían los dibujitos y todo el concurso, y este fue el que él ganó. Y vean que este concurso es muy diciente, porque es una madre amamantando, un corazón de madre, que no hay corazón más grande que el de las mamás, y todo el mundo apoyando. Entonces, ¿quiénes somos? Somos un grupo de estudio que estamos desde el 2015 muy activo, y a partir del semestre pasado, para los que también son estudiantes de la Universidad de Antioquia, somos semillero de investigación. Empezamos también con nuestros propios estudiantes a hacer ya trabajos de investigación y a hacer semillero de investigación. Entonces tenemos las dos figuras. Juan, la siguiente. Como les decía entonces ahorita, ¿cuál es nuestra misión? Juan, ¿cuál es la misión? Entonces nuestra misión es fomentar la cultura de la lactancia humana. Por eso es que muchas de las actividades que nosotros hacemos, que ahorita vamos a ver unas fotos muy sencillas, son actividades de extensión. Entonces nosotros estamos en prensa, nosotros estamos en radio, nosotros estamos en televisión, en todas las partes donde nos invitan, nosotros tratamos de darles respuesta, porque eso es lo que queremos, fomentar una cultura de lactancia materna, tanto a nivel regional como nacional, y también empoderarnos de esa semana, de lo que les estaba hablando ahorita la profesora Luisa, de esa Semana Mundial de la Lactancia Materna. Entonces el grupo de estudios siempre en agosto se empodera muchísimo y hacemos muchas actividades. Ahorita les voy a hablar qué estamos haciendo en el marco de esto, porque todos los años la Semana Mundial tiene un lema diferente. Entonces han habido lemas donde la importancia del padre en la lactancia, apoyemos la lactancia. El lema de este año es lo relacionado con el medio ambiente, como se los explicaba la profesora Luisa al principio, y también es fomentar y apoyar a todas las madres lactantes. Entonces, si ustedes tienen familiares
que estén por ese proceso, que tengan dificultades, que es que se le agrietó el pezón o que es que tiene esta duda, también nos pueden escribir a Lactamos, porque Lactamos también somos un grupo de apoyo para las familias. Entonces no solo nos quedamos estudiando el tema, sino que también nos quedamos apoyando a esas familias que lo necesiten. ¿Qué estudiamos? La siguiente, Juan. Entonces, yo no les voy a leer todo esto porque el tiempo es oro, pero nosotros como grupo de estudio decidimos cada semestre, bueno, ¿qué queremos estudiar? Entonces estudiamos todo lo relacionado con la fisiología de la lactancia, la composición de la leche materna. La lactancia materna es un mundo. Yo no sé si de pronto ahorita los que se conectaron temprano, yo estaba hablando con la profesora Luisa, así, entre tras bambalinas, y le decía, de esto cada vez salen más cosas, y como se los digo a los integrantes del grupo de estudio, el tema de lactancia nunca se va a agotar, porque siempre se encuentra un componente nuevo en la leche, o siempre se encuentra que hay una posición que puede ayudar para esto. Entonces, constantemente estamos estudiando en cada uno de estos temas y muchísimos más. La profesora Beatriz Elena Parra Sosa, ellas fueron el grupo fundador. Ellas son el grupo fundador, ellas fueron quienes pensaron en crear este grupo de estudio y todavía están activas. Somos las tres las que en este momento estamos coordinando. Yo ingresé un poquito más tarde al grupo, pero en este momento tengo la figura de la coordinadora del grupo de estudio. Entonces también el reconocimiento para ellas. La profesora Gloria Calderón es una autoridad muy reconocida en el medio acerca de lactancia materna, entonces tenerla vinculada como profesora de cátedra, como egresada a nuestra unidad académica ha sido pues una bendición. Entonces, ¿quiénes, como les decía ahorita, quiénes somos en Lactamos? En este momento somos 54 miembros, porque como les decía al principio, en Lactamos somos una familia que no tienen que ser estudiantes de nutrición. Cualquier persona que le gusta el tema de lactancia materna, simplemente me escribe un correíto y me dice, profe, yo quiero empezar a ser parte de Lactamos. ¿Qué hacemos en Lactamos? Estudiar, decimos, ¿qué tema hay en controversia? En controversia hay este tema, entonces lo preparamos entre nosotros mismos o invitamos personas externas, invitamos expertos nacionales o internacionales y bajo esa dinámica nos vamos yendo. Ahora la virtualidad, lo reconozco, la virtualidad nos ha permitido que muchas más personas se vinculen, pero también lo que yo les digo es, como la lactancia es un asunto también tan práctico, porque no es solo saber que la anatomía, que la fisiología, sino también saber un montón de cosas, pues la idea también es no quedarnos solo en la virtualidad, sino cuando podamos retomar otra vez a las aulas, volver a las aulas, porque ese contacto, esas sesiones que son prácticas de consejería en lactancia materna también son muy importantes. Entonces, como les decía ahorita, ¿qué hacemos en Lactamos? En Lactamos no únicamente estudiamos, en Lactamos también hacemos todas las actividades que estén en nuestro alcance para promover, apoyar la lactancia materna dentro de nuestra escuela de nutrición y dietética como en la universidad. Entonces, por ejemplo, esas fotos que están viendo ahí son los estudiantes ya de hace algunos semestres en la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia. Estamos por allá en UDA Noticias, la siguiente, Juan. Estamos en municipios, entonces a nosotros nos llaman que el municipio de Guatapé, que el municipio de Sonsón, que el municipio de Yalí, que vea, que para que nos apoye. Entonces vamos con los estudiantes o con algunos miembros si pueden. Estos son simplemente foticos que muestran que estamos en los diferentes municipios. Me voy adelantando, llevamos 4 foros centrales de lactancia materna, cada año hacemos uno. Les doy la bienvenida al foro que vamos a hacer este año en temas de alimentación, en el tema pues de lactancia materna y planeta sustentable. Lo vamos a hacer en septiembre. Seguramente yo le pediré a Juan o de UDA@ que me compartan los correos para hacerles llegar la invitación. En este momento no me acuerdo el día exacto. Si de pronto Cielo o Kate la tienen ahí a la mano y lo pueden escribir en el chat. Ese es la segunda semana de septiembre, donde vamos a abordar temas alrededor del lema.
Hacemos visitas, también hacemos trabajos de campos. Esta fue una visita al Banco de Leche Humana del Hospital General de Medellín. Aquí, como a modo de pronto para los que no están muy cercanos, tener un banco de leche humana es una bendición. De hecho, pues quisiéramos tener más, lo que pasa es que es difícil. También, pues ese no es el tema, pero voy a aprovechar para hacer la cuña. Uno puede apoyar mucho un banco, sea porque es madre lactante y quiere donar leche materna, o desde nosotros, así no seamos mamás, recoger vasos de vidrio. Recojan los vasitos de vidrio de Nescafé o de empaques de vidrio de tapa plástica rosca pequeños. ¿Por qué? Porque todos los niños que por alguna razón aquí en el Hospital General no pueden ser amamantados o separados de la mamá porque hay una complicación, o hay una infección muy grande, o hay una muerte materna, pues así no lo quiera Dios, esos niños se alimentan con leche materna de este banco. Por eso es tan importante que las madres que puedan y quieren donen leche, se les hacen los estudios, todo eso lo hace el hospital, o uno puede decir, ay no, uno no tiene leche. Con los solos frasquitos es más que suficiente. Ellos hacen 2 campañas al año para recoger esos frascos. Entonces, si de pronto a ustedes les interesa ese tema, métanse en internet, busquen Banco de Leche Humana del Hospital General y todos podemos apoyar el banco, que realmente es una estrategia muy importante para la supervivencia de los niños de nuestra ciudad. Ojalá tuviéramos más. Aquí tenemos, nosotros tenemos unas alianzas con el Parque de la Vida. Ustedes saben que el Parque de la Vida es de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Medicina, donde hacemos el Festival de Amamantar. Estamos en las ferias de la niñez en la Universidad de Antioquia, bajo Ciudad Universitaria, cuando nos invitan. En algunos congresos de nutrición pediátrica. Y ya para finalizar, para no alargar mucho el asunto, ya simplemente están nuestros contactos, nuestros teléfonos. Aquí simplemente las puedes ir pasando, Juan, rápido. Son presentaciones en emisoras, en radio, en televisión, que como les digo es apoyar y promover la lactancia materna. Estos son de invitaciones que nos han hecho en esta en la que estamos. Entonces ya estos son los teléfonos, estos son nuestros correos. Este es el correo oficial de Lactamos. Este es mi correo, que como coordinadora pues también estoy muy al pendiente. Tenemos Facebook e Instagram. Nosotros aquí publicamos información, la siguiente, Juan. Nosotros aquí publicamos información de lo que hacemos, pero también notas relacionadas con la lactancia materna. Este es nuestro Facebook, al lado izquierdo, al lado derecho nuestro Instagram. Se pueden unir, si ustedes quieren hacer parte del grupo de estudio, simplemente me escriben, o recuerden que nosotros también llegamos a la comunidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta que madres tienen dificultades para lactar, que están angustiadas, que no saben qué hacer porque tienen el pezón agrietado, porque tienen una mastitis, nosotros también somos un grupo de apoyo para la familia lactante, que muchas veces es tan importante. La lactancia muchas veces se abandona porque no saben qué hacer, que Juan Manuel lo dijo al principio. El proceso de lactar es muy lindo, pero también genera dudas. ¿Yo qué hago? Sí, y es que me está saliendo poquito. Entonces siempre necesitará una persona que acompañe ese proceso, de decirle tranquila, venga, si se le agrietó el pezón, vamos a hacer esto, si le dio mastitis, vamos a hacer esto, venga, no recurra a la fórmula de tarro, venga, tranquila, extráigase un poquito. Entonces, ese acompañamiento para las personas que están lactando es supremamente valioso, porque es una ayuda a decirle, venga, que juntos lo vamos a lograr. Eso es Lactamos, y por eso es que estoy acá. Porque como la misión es promover, proteger y apoyar la lactancia, debemos de estar en esos espacios. Profesora Natalia, fantástico el proceso que hacen desde Lactamos. Yo creo que hace 2 años a mí me hubiese servido muchísimo haberme puesto en contacto con ustedes. Los primeros días de ese proceso, cuando la madre, pues en el caso nuestro, fue por cesárea el parto, la madre no está en condiciones físicas, pues en los primeros días, para pasar toda una noche completa atendiendo a su bebé, y se vuelve un evento familiar muy especial, la lactancia, en donde todos los paranoicos empezamos a coger listas y registramos de qué seno tomó el derecho durante 30 segundos, no sé qué, y empezamos a llenar planillas.
Porque claro, al segundo o tercer día del cansancio, del sueño, del trasnocho, ya no te acordás de qué seno fue que lactó, si lo hizo, si la mamá se quedó dormida con el bebé pegado. Bueno, es una cosa muy bonita que puede durar solo unos días. La angustia es como si fuera de años, pero el recuerdo es para toda la vida. Es una experiencia en serio fantástica. Pero claro, el tema que nos reúne además de la lactancia es la leche materna. Esa sustancia que nos diferencia de otro tipo de otras especies, porque sus componentes, lo que hace nuestro cuerpo, cómo se genera y demás, es un universo de dudas gigantesco que hoy este programa pues no va a ser suficiente, pero intentaremos abarcar algunos de los temas que hemos considerado muy interesantes al respecto. Les voy a compartir en este momento el video de la animación que promovemos desde Micromúa para las actividades que tenemos para estrategias pues en redes sociales. Dura 1 minuto y medio, vamos a verlo todo de corridito en un segundito. Vamos a estarnos devolviendo permanentemente con el video para ver algunos de sus fragmentos y comentarlos a cada uno, porque entiendo pues que no todos tal vez puedan leer a la misma velocidad que el video se está desarrollando, debido a que es un producto para redes sociales donde uno usualmente pausa los videos para poder leer a mayor detalle. Tenemos un conjunto de datos, de información, y estaremos tratando cada uno de ellos. Las personas pueden hacer sus preguntas por el chat, refiriéndose si fue el dato 1, dato 2, si lo prefieren, o preguntas que sean relacionadas con el tema y que no estemos precisamente tratando en esta oportunidad. Bueno, sobre este primer dato, a mí me gustaría que Luisa nos comentara algo para empezar la conversación. Sí, Juan, en este primer dato curioso, yo creo que nos vamos a centrar un poco en la composición de la leche materna. La profe, que es experta, pues nos contará. En la leche materna, pues claro, hay unos componentes como la lactosa, como algunos oligosacáridos. Vamos a hablar también más adelante, si lo notaron, algunos datos curiosos están relacionados con los HMO, que son oligosacáridos. Inicialmente yo les quiero contar que 3/4 partes de los microorganismos que un recién nacido tiene provienen de la mamá, ¿cierto? La pregunta es cómo hace para adquirirlos. Entonces, aquellos microorganismos que están en la piel, generalmente cuando un bebé nace por parto natural, creo que lo comentábamos en la sesión anterior, pues el conducto vaginal lo que hace es impregnar al niño de aquellas bacterias que están allí, que tiene la madre en su microbiota vaginal normal, ¿cierto? Esos microorganismos son de gran relevancia
porque son la primera defensa inmunológica que obtiene el bebé. Por eso hablábamos también, creo que en la sesión pasada, sobre la importancia de los partos naturales y que a veces están ligados o se ha visto en algunos casos la incidencia o la predisposición que tienen los niños que no nacen por parto natural a adquirir ciertas enfermedades. Y lo otro es, pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo se colonizan partes del cuerpo como el intestino o como la boca? ¿Cómo se colonizan ese tipo, esas cavidades en las cuales pues difícilmente hay un contacto directo pues en el momento del parto? Y bueno, la respuesta en parte está en el ambiente, ¿cierto? Hay una condición de base que es en dónde está el niño, en qué condiciones nace ese niño, con las personas que conviven, si hay mascotas en el hogar o no las hay. Eso también lo que hace es sumar a la microbiota o al microbioma del bebé. Pero, ¿qué pasa entonces con aquellos órganos, como lo decía antes, que no tienen un contacto directo? Entonces, acá la leche materna juega un papel fundamental. Yo le doy el espacio acá a la profe para que hablemos un poco de la composición de la leche materna, que hasta hace poco, bueno, poco no, hace algunos años se creía que era un fluido estéril y nos hemos ido dando cuenta que va mucho más allá de solamente ser un fluido con lactosa y con algunos azúcares que puede ser reemplazado por una leche de fórmula, lo cual no es cierto. Lo vamos a ver también, la profe nos contará como a fondo este asunto. ¿Y qué pasa? ¿Cómo llegan los microorganismos ahí? Que les voy a contar un poco de cómo llegan y qué relación tienen con el sistema inmunológico. Entonces le voy a dar paso a la profe para que hablemos un poco de la leche materna y la composición, y después les cuento por qué es importante o la relación que hay entre la leche materna y el sistema inmunológico de los bebés. Bueno, profe Luis, entonces aquí la primera invitación que le quiero hacer a los 106 espectadores que tenemos es que no hablemos de la leche materna solo como un alimento. Hablemos de la leche materna, ojo con esta palabra, como un sistema biológico. Miren esta palabra, un sistema biológico. Es decir, la leche materna va más allá de si tiene proteínas, calorías, calcio, lo que nosotros los nutricionistas llamamos nutrientes. La leche materna es todo un sistema biológico porque además de esos nutrientes, que son los que sirven para nutrir al bebé y para que el bebé crezca, tiene otro sinfín de sustancias que son los que modelan o modulan las respuestas biológicas del bebé. Entonces, para explicarlo de una manera muy, muy sencilla, cuando uno come, uno necesita unas enzimas para digerir esa comida. La leche materna tiene las enzimas para que el bebé pueda digerir eso que se está comiendo. Entonces, que la proteína que tiene la leche materna tiene las enzimas que ayudan a digerir esa proteína. ¿Qué tiene la grasita? La leche materna tiene las enzimas que ayudan a digerir esa grasa. Entonces, miren que las enzimas como tal no son nutrientes, son elementos biológicos, por poner algún ejemplo. En esto no me voy a profundizar mucho porque esto es un asunto ya muy de biología molecular y de bioquímica, pero hay unas cosas que se llaman microRNAs. De pronto, los que son de otras áreas que no son de la salud, esta palabra le va a parecer muy rara. Los que son de la salud de pronto lo van a encontrar más familiar. Los microRNAs son unos asuntos que están relacionados con la transcripción genética. Miren que aquí ya estoy hablando de gen, o sea, estoy hablando de la unidad básica de la vida. Y se han encontrado cómo esos microRNAs modulan algunas de las expresiones de esos genes. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, escuchan por ahí decir, ay, es que los niños amamantados tienen menos riesgo de sufrir obesidad infantil en la vida adulta, o es que el niño amamantado tiene menos riesgo de padecer diabetes mellitus en la vida adulta. Muchas de las explicaciones biológicas de eso está dado por esos microRNAs. Por ejemplo, el de la obesidad es el que más he encontrado.
Los niños que son amamantados con leche materna, su receptor del control del apetito es modulado por esos microRNAs. Entonces, los niños que son alimentados con leche materna tienen mayor control de su centro del apetito que aquellos que no lo son. Entonces, por esto es por ponerles algunos ejemplos. Entonces, por eso es que hablamos de un sistema biológico, más allá, porque muchas veces a uno cuando le venden las fórmulas de tarro, a uno le dicen, ay, es que tiene proteínas, es que tiene nutrientes. Sí, es verdad, pero nada, absolutamente nada va a igualar a la leche materna en ese sistema biológico tan perfecto. Otra cosa, la leche de cada mamá es específica para su niño. Entonces, por ejemplo, el niño que nació prematuro, que nació antes de tiempo, la leche de la mamá tiene unas características específicas para ese niño que nació prematuro. Ahorita la profesora mencionó algo que se llama lactosa. La lactosa es el principal azúcar de la leche materna y es muy importante porque tiene una función. Ahorita no sé si de pronto se acuerdan que en uno de los datos decía, ayudan además al desarrollo del cerebro, sí, porque la lactosa tiene algo que se llama galactosa, eso es otro azúcar. Esa galactosa va a formar en el cerebro una cosa que se llama galactopéptidos, y esos galactopéptidos son los que van a ir a formar el desarrollo cerebral. Entonces, aquí lo que les quiero decir es que la composición de la leche materna es tan perfecta que es adecuada a cada niño. Entonces, el niño nació antes de tiempo, la leche le cambia un poquitico la composición para dar respuesta a esas características. Ahorita, mientras la profesora hablaba, le di una miradita a las preguntas. Alguien preguntaba, ¿hasta qué momento se sugiere amamantar? La lactancia debe ser exclusiva. Exclusiva quiere decir solo leche materna hasta los 6 meses. No se le debe dar agua, no se le debe dar probaditas de nada. Solo la lechita materna hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses empieza lo que conocemos como la alimentación complementaria, pero debemos, ojalá, de continuar la lactancia mínimo hasta los 2 años. Entonces, cuando les hablo del sistema biológico, también les hablo de los microorganismos, que es lo que nos compete en este momento, porque estamos pues en el MicroMUA, que es la alianza del museo con la Escuela de Microbiología. La profesora ya les va a explicar mucho más eso. Yo lo único que les quiero decir es que la leche materna tiene unas bacterias, pero unas bacterias que son buenas, unas bacterias que son benéficas. ¿Que son benéficas para qué? Para el sistema inmune, que ya la profe se los va a explicar. ¿Por qué hago esa relación? Porque ahorita alguien preguntaba, si la mamá está enferma, ¿no es peligroso que alimente al niño? La respuesta es no. Por eso la importancia de la leche materna va más allá de que si el niño ganó peso o no, y es toda esa propiedad inmune que lo protege contra infecciones, contra diarreas, como enfermedades respiratorias, porque junto con algo que se llama anticuerpos, entre esas bacterias que son positivas, pues que son benéficas, y esos anticuerpos crean un sistema inmune que hace que el bebé repele muchas cosas. Entonces aquí ya le doy la palabra a la profe para que ella lo explique desde lo técnico, cuáles son esas bacterias, cómo se instalan, cuál es el mecanismo de acción. Gracias, profe. En esa parte, lo que dice la profe de alimentar con leche materna es realmente importante en el sentido que más o menos entre los 2 y, pues de los 2 a los 3 años se alcanza a tener un microbioma en la parte intestinal en un estado adulto. Después de esos años, el microbioma trata de mantenerse estable ante cambios abruptos. Por ejemplo, si estamos tomando unos antibióticos o si estamos tomando, o si cambiamos la dieta, el microbioma claro que va a cambiar, pero casi siempre esos cambios son reversibles. Esos 2 primeros años o esas primeras etapas de alimentación del bebé son realmente importantes para dejar una población de microorganismos que si bien lo van a acompañar al bebé,
pero después en su etapa adulta durante toda la vida. Entonces, ese es un dato ahí curioso. Cuando hablamos de un sistema inmune de manera coloquial es un conjunto de células y de moléculas que, si nos vamos a los términos que normalmente la gente utiliza, está encargado de hacer o de contrarrestar las infecciones o agentes extraños, ¿cierto? Pero los sistemas inmunes van mucho más allá de eso, es mucho más su función, y para que un sistema inmune pueda responder de manera adecuada debe tener un patrón de calibración, ¿cierto? Yo no puedo responder ante algo que no conozco. Y los sistemas inmunológicos nos ayudan a administrar nuestras relaciones con los microorganismos. Es decir, el genoma de un animal por sí solo no permite un sistema inmunitario maduro. Para eso es necesario los microorganismos, ¿cierto? Los microorganismos son los que nos ayudan a modular nuestras relaciones con los ambientes y con aquellos microorganismos que pueden ser patógenos, es decir, los que pueden ocasionar algún tipo de enfermedad en algún momento. Entonces, los sistemas inmunológicos nos ayudan a mantener ese equilibrio ecológico en términos del microbioma humano. ¿Cómo llegan entonces los microorganismos a colonizar el intestino a través de la leche materna? Entonces, inicialmente les contaba ahorita, la leche materna era considerada un fluido estéril, luego empezaron a hacer estudios y a ver que tenía una microbiota autóctona y lo relacionaban mucho con géneros de bacterias implicados o que colonizan fácilmente la piel. Entonces, era muy fácil asociarlo porque estos microorganismos pues podían llegar a la leche por el contacto entre la boca del neonato y el pezón pues, de la madre. Pero había algo más allá, algo muy curioso. Cuando empezaron a hacer estudios a profundidad, se encontraron que habían bacterias que eran anaerobias estrictas, es decir, que no pueden tener contacto con el oxígeno, porque para ellas es fatal tener contacto con el oxígeno. Su supervivencia depende de esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo habían llegado allí? Sí, pues para estar en la piel debían tener contacto con el oxígeno. Entonces empezaron a estudiar a profundidad este tipo de procesos y llegaron a una conclusión que es conocida como la ruta enteromamaria endógena, y es que la mamá permite la traslocación de sus microorganismos intestinales hasta la glándula mamaria. Este es un proceso bastante complejo. Las bacterias parecen ser seleccionadas por hormonas que se empiezan a producir en el momento de la fecundación, durante todo el tiempo del embarazo. Las bacterias lo que hacen es adherirse a unas células que hacen parte del sistema inmunológico, que se llaman los macrófagos. Estas células son multipropósito y se adhieren ahí. Lo que hacen es traspasar esa membrana intestinal, llegar a los ganglios, y en los ganglios ya sí ser traslocados hasta la glándula mamaria. Y es de esta manera como encontramos un sinfín de géneros bacterianos en la leche materna, como lo son los Streptococcus, los Staphylococcus, los Lactococcus, los Bifidobacterium, que es un género el más importante. Durante los primeros meses o hasta los años de un bebé, el grupo predominante en el intestino del bebé son los Bifidobacterium, por ese contacto con la leche materna, y después cuando el bebé empieza ya a crecer, los Bifidobacterium empiezan a disminuir y aumentan los bacteroides, que son el género más abundante en el intestino grueso, donde está el 95% de las bacterias que hacen parte de nuestro intestino.
Entonces, géneros como estos, como los lactobacilos, bueno, y otros tantos, hacen parte de la composición de la leche materna y es lo que nos permite, como lo dije anteriormente, modular nuestras relaciones y modular nuestro sistema inmunológico. Entonces, siempre cuando hablamos de un sistema inmunológico, parece referido a algo antagónico, o siempre creemos que son como los soldaditos esperando el ataque para poder generar una reacción, y va mucho más allá, porque sin los microorganismos, sin nuestra microbiota, el sistema inmunológico no se pudiera modular o equilibrar. Entonces eso es algo muy importante. El sistema inmune es tan importante activarlo como desactivarlo, y a eso nos ayudan los microorganismos. Solo para poner un ejemplo, y con esto termino, cuando al principio de nuestras vidas, ¿cierto? Cuando los bebés, es como una página en blanco, ¿no? Los bebés salen de un mundo totalmente estéril, entonces están prestos a recibir todo lo que haya a su alrededor, y por eso también, esa es la explicación por qué los bebés son tan predispuestos a sufrir infecciones o enfermedades. Entonces, estas páginas en blanco los hacen muy susceptibles a lo que ya mencionaba anteriormente. Entonces, ¿cómo hace un bebé para no enfermarse o para reconocer, o como lo quieran llamar, cuando adquiere de la mamá los primeros sorbos de leche materna? O sea, ¿cómo hace el sistema inmunológico para poder dar respuesta y poder aceptar a esos microorganismos que están en este fluido que la madre le proporciona? Entonces, hace unos años no teníamos una respuesta, no la había, pero ahora sabemos que hay unas células del sistema inmunológico que se encargan de suprimir la respuesta inmunológica de las demás células. Estas células se conocen como CD71+, es un estudio muy reciente, y ellas se encargan de apagar esa respuesta inmune a la inflamación exacerbada que se puede presentar porque los microorganismos llegan a alojarse al intestino del bebé. Entonces miren cómo a través de los microorganismos el sistema inmunológico responde y se modula y se equilibra. Entonces eso es muy bonito, o sea, aparte, esta también es como el propósito de nosotros en este programa, y es cambiar la perspectiva de los microorganismos y la importancia que ameritan en un ecosistema tan complejo como lo puede ser el cuerpo humano. Profe, yo ahí quiero complementar dos cositas, como para puntualizar lo que la profe diga y nos vayan quedando mensajes claros. ¿Listo? Entonces, tenemos algo que se llama microbiota intestinal, que es lo mismo que hablar que flora intestinal. Esa microbiota intestinal o esa flora intestinal tienen funciones benéficas tanto para la inmunidad, que ahorita seguramente profundizaremos en cuáles son esos mecanismos de acción, que eso es muy importante que ustedes digan, ve, pero ¿por qué eso sirve para eso? Entonces, sirven para la inmunidad, también sirven para la parte inmune, pero también tienen unas funciones metabólicas importantes que fueron mencionadas así de manera muy general en el video. Esa microbiota intestinal, ¿cómo se instaura en el bebé? Se instaura por medio de, si es nacido por cesárea o por parto vaginal, hay una gran diferencia. Entonces uno dice que para que se instale una buena microbiota, lo ideal es que el parto sea vaginal. ¿Por qué? Porque el parto vaginal se transmiten todas las bacterias de la vagina de la mamá, incluso algunos autores dicen que hasta bacterias fecales, pero eso no quiere decir que vayan a causar infección ni nada, sino que lo que van haciendo es reconocer ese tipo de bacterias para poder atacarlas de la mejor manera, que se implantan desde el nacimiento en el intestino del recién nacido, que como lo explicó la profe, yo les digo muchachos, yo he leído, pues he estudiado mucho el tema, y esa translocación bacteriana de la flora de la vagina, de la madre a la mama, es un asunto súper complejo. O sea,
esa relación, esos mecanismos son moleculares y son difíciles de entender. Pero entonces con esa translocación bacteriana a la mama, cuando el niño está siendo amamantado, ahí ya está colonizando con las bacterias de la mamá. Eso es una línea de acción. Pero ¿cuál es la otra línea de acción? La leche materna. O sea, son esas dos líneas de acción. La translocación bacteriana por la flora de la mamá y la leche materna, que la leche materna no es estéril. Pero cuando digamos que no es estéril, no estamos diciendo que entonces tiene bacterias malas. No. Porque el 90%, oigan este dato, el 90% de las bacterias de la leche materna son del género Bifidobacterium, que incluso hablamos de Bifidobacterium bifidum, que es, la profe me corrige si eso es una especie o un tipo, yo no sé cómo se le llamará técnicamente a eso. Sí, profe, Bifidobacterium es el género y el bifidum, el langus y el infantis es ¿qué? Si estamos hablando Bifidobacterium longum infantis, estamos hablando de una subespecie. Si es solamente bueno, Bifidobacterium longum, es especie solamente. Entonces, vean cómo suena bonito. Entonces, la principal especie, el 90% es la Bifidobacteria, pero las subespecies son específicamente la Bifidobacterium longus y el Bifidobacterium infantis. Que esto es lo que impide, ojo, eso lo vamos a profundizar ahorita, pero eso es lo que impide la colonización de microorganismos patógenos, porque por unos, aquí me voy a adelantar un poquitico, profe, me disculpa, porque por unos mecanismos de acción, estas bacterias buenas o positivas se adhieren a las paredes del intestino y digamos de una manera muy coloquial que la ocupan. Entonces, todas las paredes del intestino están ocupadas por estas bifidobacterias, Bifidum longus infantis, y cuando llega ya el microorganismo que realmente es patógeno, no va a encontrar dónde pegarse y no va a encontrar dónde alojarse, porque gran parte de estos bifidobacterios, que es el que tiene la leche materna, está pegado a ese intestino. Entonces, miren que tenemos dos fuentes de esa microbiota de la mamá. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El tipo de parto influye, la edad gestacional también. Si el niño es prematuro, su colonización es de menos diversidad, porque la profesora lo explica ahorita. Esas familias y esas especies son muchísimas y son muy diversas. Entonces el niño que es prematuro tiene una baja diversidad y tiene una mayor proporción de esas bifidobacterias bifidum, ¿cierto? La alimentación, como les decía, es la principal fuente. El 90% de las bacterias de la leche es del género Bifidobacterium. Incluso cuando uno revisa las diferencias entre los niños que son alimentados con leche de fórmula y los niños que son alimentados con leche materna, se encuentra que, por ejemplo, los niños que son alimentados con leche de fórmula, las heces, que es donde uno mide qué tipo de géneros tiene y esto, las heces, la flora predominante de las heces está conformada por el Clostridium, el Streptococcus y la E. coli. Miren que esa es la flora que predomina en los niños que son alimentados con leche de fórmula, mientras la flora que predomina en los niños que son alimentados con leche materna es Bifidobacterium. Y yo creo que la profe ahorita nos puede profundizar un poquitico eso, cuál es la diferencia entre esas enterobacterias, como el Streptococcus, el Clostridium y la E. coli, y las bifidobacterias, para que los espectadores puedan entender la diferencia entre lo que son las bifidobacterias y las enterobacterias y las diferencias en la composición de la microbiota de la flora cuando son alimentados con leche de fórmula a cuando son alimentados con leche materna. La profe nos puede responder eso. Y profe, eso, lo que usted nos habla es realmente importante. Yo siempre les digo que los microorganismos, aunque pueden estar asociados a una enfermedad, siempre debe haber un contexto alrededor de esto. Es decir, nosotros podemos tener, hace parte de la microbiota intestinal normal, ¿cierto? La que no nos genera ningún tipo de afectación, por ejemplo, E. coli, Escherichia. Esta bacteria ha sido siempre asociada a malas prácticas de higiene, porque es un indicador de contaminación con materia fecal, pero nosotros normalmente la tenemos en nuestra microbiota, ¿cierto? Hace parte de aquellos microorganismos intestinales. Ciertas condiciones, cuando de pronto baja un número de microorganismos en el intestino,
o cuando adquirimos una cepa que puede ser un poco virulenta, que llamamos. Estos microorganismos cargan con la connotación de patógenos, es decir, que en ese momento pueden producir ciertas enfermedades. Entonces, si bien acá no, yo les hablaba la vez pasada, no estamos hablando de si los microorganismos son buenos o malos, no. Usted es bueno o malo porque pelea con la hermanita, porque pelea con la prima, no, ¿cierto? O sea, ellos están también en un ecosistema en el cual hay competencia, en el cual hay relaciones ecológicas, y puede que esta bacteria, que en un momento no presentaba ningún tipo de anomalía, que está relacionado más con efectos adversos o enfermedades, en cierto momento pues se comporte o adquiera el bebé o la persona una cepa que sí tenga mecanismos de virulencia y que pueda generar enfermedad. Entonces, claro, hay microorganismos que son esenciales en los bebés, por lo que ya hablaba la profe, que más adelante vamos a profundizar, como los bifidobacterios. Esos son microorganismos realmente importantes para empezar a colonizar, el intestino, ¿cierto? La mucosa intestinal. Y vamos a ver otros mecanismos por los cuales también estos microorganismos pues no generan ningún tipo de afectación. Pero a medida que ese microbioma se va volviendo más diverso, pues claro que tenemos la posibilidad que las relaciones ecológicas entre estos empiecen a competir, empiecen a desestabilizarse o presenten lo que normalmente llamamos una disbiosis. Entonces, sí, claro, profe, puede estar relacionado también con los hábitos, ¿cierto? Si un bebé se encuentra en un lugar que no tiene un buen aseo, o si de pronto van y tocan al bebé con las manos después de haber hecho otro tipo de actividad o llegar todo el día de la casa, claro que ese microbioma va adquiriendo las cepas por las cuales su entorno pues lo tenga, ¿cierto? En esa primera hora nos hemos dado cuenta que el tema de este sistema biológico, ¿cierto? Que es más que nutrientes, sigue teniendo muchísimo que ver con el tema de la digestión, que fue nuestro programa anterior en Micromúa, que ya en el chat está el link para que lo puedan ver si no tuvieron la oportunidad en la sesión anterior. Pero entonces me entra una duda y es sobre esto último que están comentando, que es sobre el aseo. A veces los que nunca han tenido experiencia con niños recién nacidos, casi que equiparan tener un recién nacido con asepsia. O sea, no puede haber suciedad de ningún tipo. He visto madres que antes de lactar hacen un lavado, ya no sé si excesivo, del pezón, que los niños están muy aislados del medio del hogar, es decir, no es que anden de pañal por ahí, y siento que ese contacto con el medio, con el cuerpo de la madre, del padre, con el pezón, yo no digo llegar a niveles de falta de aseo como le está diciendo la profe Luisa, pero entonces, ¿qué repercusiones tiene en todo ese intercambio microbiano tan importante, o casi intercambio no, esta traslocación que se hace con la madre, esas prácticas excesivas de aseo en la lactancia? Como dicen por ahí, todo extremo es malo, ¿no? Y también lo dije la vez pasada, la mejor frase de una madre aplicada a este contexto es: todo extremo es malo. Porque si hay un aseo excesivo, ya la profe nos podrá hablar un poco más sobre el pezón y toda esta parte de la lactancia. Si hay un aseo excesivo, pues entonces no se va a poder generar esa respuesta inmune, o no se va a poder calibrar esas respuestas a las amenazas que se puedan generar por microorganismos de otro tipo. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cómo el sistema inmune va a responder a esto si no tiene un patrón de calibración, si no tenemos como un indicio de cómo responder a esto, de generar los anticuerpos ante estos antígenos, entonces de modularnos, de equilibrar ese sistema inmunológico? Entonces es tan importante tenerlos como ya si lo tenemos en exceso, o cepas relacionadas con algo de contaminación o que pueden generar patogenicidad,
también. Entonces, todo extremo es malo, ¿cierto? O sea, cuidar al niño, que es una práctica muy común en las madres, no lo toque nadie, él no puede salir sino hasta que cumpla los 3 meses. Sí, o sea, prácticas tan excesivas no permite que ese microbioma humano se vaya colonizando y vaya adquiriendo diversidad, y en la diversidad pues tenemos muchas más funciones ecológicas para poder responder ante eso. Profe, no sé, con el aseo de Sí, la... yo ahí quiero simplemente hacer una aclaración. Aquí no estamos hablando del desaseo, aquí estamos hablando del aseo. ¿Qué se recomienda en el pezón? El baño normal con agüita. Incluso nosotros recomendamos no jabones, no cremas, no aceites, nada. O sea, la mujer se va a bañar y se va a echar agüita en su pezón y ya. Uno está relacionado con lo que decía la profesora Luisa, pero nosotros los nutricionistas lo enfocamos más a que si una mujer se echa alguna crema o algún perfume o algo, al momento de que el niño se prenda ese seno, puede haber ahí como que lo rechace o que no haya un buen prendimiento del seno para amamantar, porque es que resulta que las mujeres que están acá y los hombres, si han visto a sus novias, a sus esposas, el seno, el pezón, la areola tiene como unas protuberancias, como, ¿sí? Como unas cositas que salen. Eso se llama glándulas de Montgomery. Esas glándulas de Montgomery secretan una sustancia que es aceitosita. Esa sustancia aceitosita es para que el pezón se mantenga hidratado, para que el pezón se mantenga en unas buenas condiciones y evitar lo que les da mucho a las mamás al principio, que el pezón agrietado. Entonces, cuando se bañan ese pezón y se restriegan con cualquier cosa, que se estregan muy duro, se echan mucho jabón o se echan muchas cremas, lo que están impidiendo es la acción natural de las glándulas de Montgomery, que ella lo que hace es secretar una sustancia aceitosa para que el bebé se pegue más fácil y para que ese pezón se mantenga siempre, siempre hidratadito. Entonces, ¿cuál es la recomendación de aseo? El baño normal, la agüita normal, el bañito normal, pero sin exceder, que es que me voy a restregar muy duro, o me voy a echar cremas, o me voy a echar mucho jabón, o me voy a echar perfumes, porque eso inhibe la función natural de esas glándulas de las que le hablaba. Yo me quiero referir a esta diapositiva también, Juan, y gracias por la pregunta. Miren que la palabra ingredientes está en comillas, está entre comillas, y es por lo que yo les decía ahorita, porque más allá de nutrientes estamos hablando es de otro montón de cosas. Y miren lo que dice ahí: se ha perfeccionado por más de 200 millones de años de evolución. Yo quiero que eso les quede muy claro, y es que la leche materna tiene la capacidad de que su composición varía según las necesidades del niño. Entonces, seguramente la leche de las mamás de las comunidades X puede llegar a ser diferente a la leche de las mamás de otra comunidad o de otra etnia, o lo que les decía ahorita, si es prematuro o es nacido a término, si es de bajo peso o es por el contrario macrosómico, que quiere decir que pesó más de 4.000 gramos. Entonces, a eso nos referimos con evolución, que la composición nutricional de la leche va evolucionando de acuerdo a las necesidades. Y la leche materna, la mujer como un mamífero, pero la leche de la vaca también se adaptará para su ternero, la leche de la marranita para su marranito. Por eso es que nosotros decimos, cada especie tiene que alimentar a su especie. Cuando se está alimentando con fórmulas lácteas o con fórmulas de tarro, es la vaca, la especie de la vaca, la que está alimentando la especie humana, cuando cada especie debe alimentar a su especie. Antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, yo quiero que hablemos sobre una pregunta que yo creo que muchas de las personas que están acá se han hecho, y es cómo dos organismos que son aparentemente tan dispares como el ser humano y las bacterias logran entablar estas relaciones de simbiosis. Simbiosis viene de una palabra griega, pues, que estamos hablando como de relación o de coexistencia o de vida en común. Y a partir de este epígrafe,
creo que es importante mencionar. Entonces, ¿cómo logran convivir y cómo logran mantener ese aparente equilibrio? Y aunque no tenemos una respuesta exacta para ello, pues si bien nosotros empezamos a evolucionar, nosotros existimos a partir de células primitivas como lo son los microorganismos, y cuando nosotros, digo nosotros como organismos eucariotas, como organismos multicelulares, empezamos a evolucionar, ellos ya estaban acá, las bacterias, los microorganismos ya estaban acá desde hace muchísimos años. Entonces esas relaciones ecológicas no vienen desde hace poco, o no solamente se establecen desde el contacto o desde que el bebé succiona la leche materna o la ingiere, va mucho más allá. Es una relación ecológica de tiempo atrás que, como lo decía la profe con los microRNAs, pues también se hereda, y también ese proceso hace lo mejor que puede para mantenerse en el tiempo. Entonces, por eso hablamos mucho de evolución con este tipo de ingredientes. Una de las preguntas en el chat va relacionada con compartir el estudio sobre las células eritroides, pues, o esas células inmunológicas que participan en el silenciamiento de la respuesta inmune cuando llegan los primeros microorganismos. Entonces, si alguien también está interesado, en el chat compartí el artículo. Esta diapositiva tiene tal vez el mensaje para un público muy, muy amplio, que de hecho es muy bonito, y es que la madre nutre con su leche a las bacterias y las bacterias nutren al bebé. Es una maternidad compartida, pero claro, es por la perspectiva que todavía creemos que nuestros microorganismos no son nuestros, o no soy yo, toda mi microbiota no soy yo, son un montón de cosas que viven dentro de mí, pero no, también soy yo. Y siento que esta expresión es de las más vinculantes al mundo de la microbiología en nuestra cotidianidad, porque es un trabajo en equipo que se está realizando. ¿Qué tipo de dieta tal vez que pueda llevar la madre puede limitar esa alimentación en cadena que hace, o esa nutrición en cadena que hace para el bebé en la calidad de la leche? ¿Qué puede afectar la calidad de la leche en la madre? Bueno, Juan, yo te voy a responder esa pregunta. Esa pregunta tiene dos respuestas, ¿cierto? Lo primero es, la leche materna tiene algo que se llama nutrientes. Pues para los que son nutricionistas eso es básico. Muchos de los nutrientes, ojo con esto, muchos de los nutrientes de la leche materna no dependen de la alimentación de la mamá. Es decir, independientemente de lo que la mamá coma de ese nutriente, su leche materna va a tener buena cantidad, porque la forma en que se producen es por otra vía. Entonces voy a hacer un ejemplo, el calcio. El calcio que tiene la leche materna no depende del calcio que tome la mamá. Es que si usted toma poquita leche en la mujer lactante, si usted toma poquita leche, su leche materna le va a salir con poquito calcio. No, porque la forma en que el calcio se incorpora a esa leche materna es otra vía. Pero si hay otros nutrientes muy importantes que dependen de la alimentación de la mamá. Es decir, si la madre tiene una nutrición deficiente en esos nutrientes, su leche materna le va a salir deficiente también en esos nutrientes, que a su vez le va a crear la deficiencia al niño, porque es que la leche materna es el principal alimento del niño. Entonces hay unos nutrientes, yo quiero aquí dejar claro eso, hay unos nutrientes que son totalmente dependientes de la alimentación de la mamá. Ejemplo, el yodo. El yodo, por ejemplo, en leche materna depende del yodo que consuma la mamá, por poner algún ejemplo. Algunas vitaminas del complejo B, la tiamina, por ejemplo. Hay unos nutrientes. Hay otros nutrientes que no son dependientes, es decir, que independiente de lo que la mamá consuma, su leche materna le va a salir con la misma cantidad. Entre estos nutrientes que no son dependientes se encuentran los carbohidratos, que es lo que nos está aquí haciendo alusión a esta diapositiva. Cuando nosotros hablamos de azúcares, no crean que es el azúcar simple, lo que nosotros conocemos como sacarosa. No, pusimos el término azúcar para que sea
fácil de entender por todo el mundo. Pero aquí nos estamos refiriendo a algo que se llaman carbohidratos. Entonces aquí les voy a hablar y les voy a explicar esta diapositiva que de pronto pueden decir, ay, pero ¿qué es eso tan enredado, por Dios? Entonces, y aquí lo más les digo que la palabra oligosacáridos de la leche humana daría para otra sesión completa, porque eso sí que es un mundo complejo y diferente y grande en la alimentación infantil. El principal carbohidrato de la leche materna es la lactosa. La lactosa es el principal azúcar o el principal carbohidrato de la leche. ¿Para qué sirve esa lactosa? Esa lactosa favorece el desarrollo de la flora intestinal, de lo que le estamos hablando desde el principio, porque lo que principalmente contiene son esas bifidobacterias. Entonces, esa es una de las funciones. Otra de las funciones se las mencioné al principio. La lactosa es un tipo de azúcar que está compuesto por otros dos tipos de azúcares, que son la galactosa y la glucosa. Es decir, galactosa y glucosa es igual a lactosa. La galactosa por sí sola es muy importante para el sistema nervioso central, porque en el cerebro tenemos algo que se llaman galactopéptidos, que son unos compuestos de proteína, péptido, proteína y galactosa. Entonces, ahorita que ustedes veían algo que hablábamos del sistema nervioso central, por eso está explicado por ahí. Pero también el tercer ingrediente más abundante de la leche humana son los oligosacáridos. Miren que les estoy diciendo que son tres. El primero es la grasa. La grasa es el principal componente de la leche humana. Le sigue la lactosa y le sigue los oligosacáridos. ¿Por qué? Entonces vamos a explicar lo que dicen aquí. Son una buena fuente de energía para nutrir los microorganismos, que a su vez alimentan a las células intestinales del bebé. Es decir, la leche de la madre nutre a las bacterias y las bacterias nutren al bebé. ¿Cómo así, profe? ¿La leche de la madre nutre a las bacterias? Sí. ¿Por qué? Porque esos oligosacáridos no se digieren. ¿Qué quiere decir que no se digieren? Que no entran a circulación del intestino delgado, sino que se quedan ahí en el colon, en el intestino grueso. Eso no se digiere, sino que se fermenta. En esa fermentación se produce algo muy importante que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta también pudieran ser otro mundo. Pero esos ácidos grasos de cadena corta producen energía. Y esa energía, ¿quién la va a utilizar? La van a utilizar las bacterias que están en este intestino, porque la principal fuente de energía del bebé es la proteína y la grasa que tiene la leche materna. Pero esos azúcares que no se digirieron, esos azúcares que se fermentaron, los oligosacáridos, y esos azúcares que se convirtieron en esos ácidos, ese producto de esa fermentación, que es esos ácidos grasos de cadena corta, esa es la energía para nutrir a esos microorganismos. Entonces, cuando uno dice, es que los oligosacáridos mantienen estable la flora la flora microbiana, claro, porque son los que hacen que se colonicen porque es lo que les está dando la energía y que se mantengan estables. Entonces, por eso decimos ahí, la leche de la madre nutre a las bacterias. Profe, ¿cómo así que las bacterias nutren al bebé? Pues eso no es tan literal, no vayan a creer que eso es tan literal, sino que una de las funciones de esa microbiota intestinal es una función metabólica. Profe, ¿cómo así que una función metabólica? Cuando esos azúcares no se fermentan, cuando esos azúcares se fermentan porque no se digieren, por otras vías se producen algunos nutrientes que son de producción intestinal. Por ejemplo, la vitamina K. En el intestino, a partir de esa fermentación de esos microorganismos, se produce una vitamina que se llama vitamina K. ¿Esa vitamina K para qué sirve? Para todo el sistema de coagulación. O sea, vitamina K. No les voy a explicar los mecanismos porque todo esto es un mundo y todo es muy complejo, pero es simplemente que ustedes digan, vitamina K ayuda a los factores de coagulación, a que si pasó alguna hemorragia, por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos,
y nos sale la sangre. La vitamina K es la que ayuda a que esos factores de coagulación estén para que no nos desangremos, por decirlo de alguna manera, por ayudarles, pues por ponerles ejemplos. Esa fermentación bacteriana entonces también favorece la absorción de calcio, hierro y magnesio. No es que la bacteria vaya a producir el hierro, no es que la bacteria vaya a producir el calcio, no, simplemente ayudan a que se absorba mejor. Entonces cuando el niño toma la lechita de la mamá, que la lechita de la mamá es la que tiene el calcio, la que tiene el magnesio y tiene muy poquito hierro, esa fermentación hace que esos nutrientes se absorban mejor. ¿Cuáles produce? Produce la vitamina K, producen un poquitico de vitamina B12 también, que es un nutriente supremamente importante para el desarrollo de todas las células sanguíneas del bebé y algo que nosotros llamamos hematopoiesis. Y también, también puede producir esa fermentación un poquitico de vitamina B5. Entonces, cuando nosotros ponemos aquí, y las bacterias nutren al bebé, pues no se lo vayan a tomar tan literal, sino que entiendan que son unos procesos y unos mecanismos de acción que hacen que se ayuden a absorber unos nutrientes o que por la fermentación bacteriana se produzcan otros, que todos los nutrientes, por eso es que es tan importante la nutrición en la vida de todos, grandes, pequeños, porque los nutrientes son los que nos modulan nuestras funciones. Usted aquí está viendo la diapositiva por un nutriente que se llama vitamina A. Usted puede alzar la mano, usted puede correr, porque es que es la energía que se obtienen de los alimentos. Por eso es que es tan importante el tema de alimentación y nutrición. Pero además de eso, ¿por qué son importantes los oligosacáridos? Y acá voy a hablar de la función inmune. Entonces, los oligosacáridos tienen dos funciones. Una función y es mantener la estabilidad de la flora microbiana. Y cuando hablo de establecer la integridad es porque mantiene el número y la mantiene estable, porque la alimenta, porque le produce la energía para que eso pase. Pero otro mecanismo de acción, y a mí esto me parece de las cosas más lindas de los oligosacáridos, y es que los oligosacáridos son falsos receptores de agentes patógenos. Profe, ¿cómo así que falsos receptores de agentes patógenos? Uno tiene, ¿qué es un receptor? Algo que recibe y que entra. Entonces nosotros estamos llenos de receptores que son los que entran, que la energía, que el ATP, que todo nuestro cuerpo son receptores. Los oligosacáridos se instauran en las vías aéreas, es decir, en el sistema respiratorio, también se instalan en el intestino y también se instalan en la vejiga urinaria. ¿Qué son falsos receptores? Ellos se ponen ahí, se acomodan y cuando llega el microorganismo o el agente patógeno, él los agarra, los recibe. Pero como es falso receptor, ese agente patógeno no va a entrar al cuerpo del bebé y no va a producir el efecto dañino o el efecto infeccioso, porque el oligosacárido actuó como falso receptor de agente patógeno. Entonces, ¿qué hizo? Lo recogió y lo sacó del cuerpo del niño. Por esto, y se los dije desde el principio, una de las principales funciones de la leche materna, además de nutrir, además del crecimiento, además de todo, es la relación que tiene con el sistema inmune, porque por muchas vías, por muchísimas vías, miren que aquí en esta pequeña charla yo ya les he explicado 2 o 3 vías de cómo actúan para prevenir esa infección. Por diferentes vías están protegiendo al bebé, haciendo que esos microorganismos que son patógenos no lleguen a él. ¿Qué tienen que saber de los oligosacáridos? Imagínense que han descubierto y ya vamos en 130. Incluso hay algunos autores que dicen que son más de 130 oligosacáridos, que ellos son mucho más abundantes en las primeras etapas de la lactancia. Es decir, a medida que pasamos la lactancia materna, que debe ser exclusiva a los 6 meses, la cantidad de oligosacáridos va disminuyendo. ¿Por qué entonces les explico esto? Para decirles que esa primera leche
esas primeras leches del principio son demasiado importantes, lo que conocemos como el calostro, no diciendo que la otra no, porque la leche materna es importante todo el periodo, los primeros 6 meses y después los 2 años, pero para hacer especial énfasis en que son esas leches de ese recién nacido cuando nace, esos primeros meses, la que está cargada de un montón de cosas. Aquí solo estoy hablando de los oligosacáridos, pero pudiera hablar de muchas otras cosas. Esas últimas intervenciones, profe, nos reúnen el dato 3 y el dato 4. De hecho, pues los voy a pasar porque los desarrollan algunos de los comentarios que ustedes ya nos han aportado. También voy a pasar al dato 4 porque ya entramos en ese tema también. Y lo voy a dejar aquí. Primero, pues el vínculo que tenemos no solamente nosotros como especie, sino además con los otros mamíferos, con la importancia de lactar en estos primeros momentos posteriores al nacimiento y todo lo que repercute para el resto de la vida. Es decir, es reversible para un ser humano la falta de acceso a los beneficios a la leche materna posterior a la lactancia, posterior al periodo de lactancia. Si no tuvimos una buena lactancia por alguna razón, no tuvimos acceso a un banco de leche, por alguna infección o algo, la madre no podría lactar, tenía que dar fórmula y tal. Ese tipo de condición para nuestra microbiota puede mejorar con tiempo después. Sí, Juan, sí puede mejorar un poquito en 2 sentidos. ¿Cuáles son esos 2 sentidos? El proceso de colonización intestinal se establece en 4 fases, es decir, la profesora lo dijo al principio, la flora intestinal se alcanza más o menos a los 2 o 3 años, es decir, a los 2 o 3 años del niño, él va a tener la flora intestinal que se tiene ya de adulto. Entonces, esas fases, ¿cuáles son? Periodo neonatal. Ese periodo neonatal, esa flora se instala las primeras 2 semanas de vida y está muy influenciado por lo que ya hablamos, tipo de alimentación. Si es bifidobacterias o es enterobacterias, que son las que producen la leche artificial. Pero también hay un periodo muy importante que es el periodo de alimentación complementaria. El periodo de alimentación de introducción sólidos, o eso también lo encuentran como ablactación, que es cuando el niño se le empiezan a dar sus primeros alimentos. En ese momento, esa es una de las fases en que se establece esa la microbiota. Entonces, ahí uno lo que tiene que propender es, por desde lo nutricional, dar alimentos probióticos o prebióticos, que de pronto ahorita se les hará la diferencia si no la saben, que contribuyan a esa formación de colonias bacterianas, pero que también ayuden, porque los oligosacáridos no solo están en la leche materna, o sea, la leche materna tiene muchos oligosacáridos, pero en nuestra alimentación cotidiana nosotros también hay alimentos que tienen fructooligosacáridos, eso los conocemos como FOS, que también cumplen esa misma función de que no son digeribles, de que alimentan, de producción. Entonces hay diferentes momentos. Entonces, en el momento de la introducción de alimentos sólidos, se instala más o menos al final de la segunda, del 6º mes, más o menos, hasta el año, porque es cuando uno les está introduciendo todos esos alimentos. Y ahora sí, profe. Listo, gracias, profe. No, pues sí, reúno o estoy de acuerdo con lo que la profe decía, pero pues es de gran importancia los primeros meses, ¿cierto? Esos primeros meses donde se establecen estas poblaciones, porque como lo decía antes, pues a veces resultan con cambios muy pequeños ante otros eventos ya en edad adulta. Casi siempre la microbiota tiene ese efecto reversible. Entonces, el primer establecimiento en esos meses, cuando el bebé necesita la leche materna, es esencial, aunque se puede pues mitigar un poco, como la profe ya lo decía. Juan, respecto a lo que hablamos ahorita sobre
ese asocio entre los microorganismos y la leche materna y el desarrollo cerebral. Bueno, no solamente la leche materna es una de las formas que tienen los mamíferos para controlar sus microbios, ¿cierto? Esa es una de las formas más importantes desde que el niño nace, para controlar esa microbiota y poder modular los microorganismos que nos van a acompañar en gran parte de nuestras vidas, porque se alojan allí en el intestino. Pero no solo a los mamíferos los microorganismos han acompañado, ¿cierto? Incluso a otro tipo de organismos, porque creo que era una de las preguntas también que hacían, que a qué otros organismos, los microorganismos, incluso antes de su nacimiento, no tiene que ser directamente a través de la leche materna, incluso antes de su nacimiento, los microorganismos están ahí para equilibrar esas relaciones ecológicas. Voy a poner un ejemplo pequeño que sé que se sale un poco de la leche materna, pero porque hacían la pregunta, creo que, bueno, no sé si a través del chat o creo que la hicieron antes, cuando nos reunimos el equipo de trabajo, y es en qué otros organismos, por ejemplo, a la abubilla, que es un ave que tiene una coloración como de tigre, lo que hace esta ave, tiene una glándula en su cola y al poner los huevos, impregna los huevos de un líquido que contiene una gran cantidad de bacterias, y esas bacterias producen antibióticos para que los microorganismos microorganismos patógenos, ¿cierto?, que pueden producir algún tipo de enfermedad, no vayan a infectar el huevo, pues, más bien el polluelito. Entonces, no solamente para los mamíferos, en los mamíferos, la profe ya lo mencionaba ahorita, hay un compuesto importante que es un ácido que está relacionado con la formación del cerebro, que la profe ahorita nos puede contar un poquito más sobre eso, y porque necesitamos un rápido crecimiento cerebral, un rápido desarrollo cerebral, sobre todo en estos primeros meses de vida, porque somos un primate con un cerebro realmente grande. Entonces, leía un poco sobre esto y mencionaba que realmente ese desarrollo o la cantidad de HMOs que pueden tener la leche y la variedad, o sea, no solamente la cantidad, sino la variedad, está relacionado con la producción de dicho ácido, que es ácido siálico, y este ácido, pues porque permite el desarrollo del cerebro. Entonces, grandes cantidades de HMO y grandes variedades influyen o determinan la producción de ácido siálico y a la vez el desarrollo cerebral, que por eso puede ser la explicación porque otras especies tienen menos cantidad de HMOs y menos variedad. Además, porque somos seres sociales, seres que en constante, pues todo el tiempo necesitamos entablar relaciones, generar comunicación. Entonces, claro, pues necesitamos como más inteligencia, por así decirlo. Entonces quería como devolverme un poco a la parte del desarrollo cerebral y un poco de la explicación desde la parte evolutiva en ese desarrollo cerebral. Luisa, muchas gracias. Ya llevamos un poco más de hora y media del encuentro. Me gustaría que pasemos al último dato, al dato 5, para que hagamos comentarios sobre él, y después Julián nos va a ayudar a recolectar o a captar algunas de las preguntas que ya nos han venido haciendo. Entonces, voy a pasar el último dato. Este es un tema pues delicadísimo hoy en día, que además está en boga, y ese asunto también de los virus con relación a la lactancia. ¿Qué nos puedes contar, Luis? Bueno, como hablábamos antes, de pronto para los que son de esta rama, pues podremos profundizar mucho más, pero los virus son agentes biológicos, no son células, no están vivos, son fragmentos de ADN, de RNA, entidades biológicas que permiten guardar la información y que permiten transferirla. Entonces, los virus tienen
esta información genética, ya sea de ADN o de RNA, por eso su clasificación, dependiendo del material genético que tengan y cómo es el proceso para transcribir ese material genético o traducir ese material genético, y por eso podemos tener como 7 clases de virus en la clasificación de Baltimore. Pero los virus nos ayudan. Voy a volver un poco a hablar del virus del VIH porque sé que es un tema álgido. Pues la leche materna, y yo sé que la profe acá también va a comentar cuál es el protocolo cuando una mamá tiene este virus, que puede tenerlo pero no desarrollar el síndrome, que es diferente. Yo puedo tener un virus pero no generar ningún tipo de respuesta ante esto, que es el SIDA como tal. Entonces, este virus es un retrovirus, quiere decir que normalmente en la biología nosotros tenemos DNA y la información está guardadita, entre comillas, ahí en esta molécula, pero siempre tiene que, para pasar a proteínas, a lo otro, siempre tiene que haber un intermediario de RNA. Y que es otra molécula también que nos pues, que da información, ¿cierto? Pero solamente para llegar a proteína. Este virus tiene RNA y tiene un mecanismo muy extraño, pues diferente, por eso es un retrovirus, es decir, que tiene RNA y se devuelve a DNA para poder llegar a proteína, pero siempre necesita una célula. Entonces, la vez pasada yo asemejaba o hacía el símil de cómo los virus realmente utilizan a una célula como una marioneta, ¿cierto? Manipulan el sistema biológico de una célula. Específicamente estos lo que hacen es atacar a unas células del sistema inmunológico, que son las células T, ¿cierto? O CD4, y estas pues no pueden, estas células están implicadas en motivar a las otras a una respuesta inmune. Entonces, como no hay respuesta inmune, pues entonces ya no hay modulación, y por eso es que las personas que tienen este virus pues terminan contagiándose fácilmente de otras enfermedades que pueden ser reguladas en una persona sana o que pueden ser reguladas de manera a través de antibióticos, si estamos hablando de bacterias, en fin. Entonces, es un virus realmente muy exitoso. Recuerden que los virus siempre son muy específicos y van a una célula blanco, pero no todos los virus pues generan afectaciones, y la mayoría, nosotros estamos llenos, repletos de virus, en especial aunque el virus se puede transmitir por la leche materna, este tipo de virus tienen gran afinidad por los glicanos, que son unos azúcares que recubren las células intestinales, y los HMO son muy parecidos en su estructura química pues, molecular a los glicanos. Entonces los virus realmente es como poderlos confundir reinarás. Entonces los virus lo que hacen es, como tienen afinidad por estos azúcares de la mucosa intestinal, y los HMO son muy parecidos, entonces se unen ahí. Y esa puede ser la explicación por la cual algunos bebés de madres infectadas con VIH no logran adquirir el virus o contagiarse como tal. Profe, si quieres acá podemos hablar un poco del protocolo que tenemos en Colombia para madres con VIH. Bueno, aquí simplemente contarles el motivo de traer este mensaje, y por eso la claridad de que algunos, es porque entre la composición de la leche materna están los glicanos, que hace parte de ese grupo de los oligosacáridos de la leche. Los glicanos apenas se están estudiando, no se sabe mucho de ellos, pero ya se están encontrando una cantidad importante en leche materna. Y cuando uno le mete un poquito la biología, entonces uno dice, bueno, los glicanos, como lo explicaba la profesora Luisa, pueden actuar, pueden confundir ese virus y finalmente, por esos mecanismos de acción, hacer que el niño no se infecte. Pero esto no quiere decir que esto va a pasar con todos los niños. Esto, como les decimos, son las posibles explicaciones de cosas muy recientes que han salido y que uno se pregunta, ve, ¿por qué? Entonces hay veces uno dice, ve, este niño que nace de esta madre no se contaminó. Una de las posibles razones puede ser esa.
pero también hay que tener claro dos cosas, y es que el virus del VIH sí se transmite vía vertical, pues ese es el término técnico, hay transmisión vertical del virus. ¿Qué quiere decir transmisión vertical del virus? Que lo transmite de la madre al niño. Entonces, por eso es que en Colombia nuestro protocolo, independientemente de lo que esté mostrando la ciencia y los avances, porque es que no nos podemos arriesgar, ¿cierto? Uno no sabe cómo están expresados esos glicanos y bueno, un montón de cosas ahí que entran en juego a nivel molecular, es que nuestro protocolo es, si una madre es positiva para VIH, primero no puede haber parto vaginal, es decir, el parto tiene que ser por cesárea y no puede ser amamantado. Desde la parte nutricional, eso en este momento está siendo un poquito debatido y hay autores que dicen, pero es que venga, si la madre, por ejemplo, como no hubo transmisión vertical porque el niño no tuvo contacto con el canal vaginal, sino que hubo un nacimiento por cesárea. Y si la mamá está respondiendo de manera positiva a todos los antirretrovirales, porque que la profesora les explicó ahorita qué es el retrovirus, se pudiera alimentar. Entonces, hay evidencia que dice que madres con VIH positivas que responden efectivamente, ojo, efectivamente, al tratamiento del VIH, pudieran alimentar con leche materna. Estoy hablando de artículos, de estudio. Hay otra posición que no es tanto nuestra posición colombiana, pero sí mucho de partes del mundo de unas extremas pobrezas, donde se pone como en el balance, por ejemplo, madres que en lugares que no tienen agua potable. Entonces, uno dice, listo, entonces son alimentados con fórmulas lácteas. Miren que yo no le digo leche de tarro, sino fórmulas lácteas. Ojalá no les volviéramos a decir leche. Que son niños que son alimentados con fórmulas lácteas, entonces está la otra cara y es toda la parte de las infecciones, porque entonces estamos hablando de que no tienen agua potable, entonces de qué agua van a preparar esos biberones, no tienen asepsia para lavar, porque es que el biberón tiene mucho riesgo de infección, porque se puede contaminar la boquilla, se puede contaminar el chupo. Entonces también hay otra tendencia que dice, bueno, si el lugar donde esa madre está es segura y puede preparar esa fórmula láctea con agua estéril, bajo condiciones de asepsia, bajo condiciones de máximo cuidado, pues se puede hacer. Pero en otros lugares del mundo, voy a poner un África subsahariana, hay algunos autores que dicen es mejor que estos niños sean alimentados con leche materna. En nuestro contexto colombiano es claro, y es claro que la normativa es nacimiento por cesárea y alimentación con fórmula láctea. Esos niños sí no podrán ser amamantados. Obviamente habrán casos específicos, casos diferenciales, pero ese es nuestro protocolo. Entonces, por eso nos detenemos y explicamos en gran parte de esto, como para que no vaya, porque como es un tema controversial, puede decir como que ve, es que yo no entendí, es que escuché, para que eso pueda quedar lo más claro posible. En eso de los virus, que es un mundo realmente complejo, como las bacterias nos ayudan a equilibrar el sistema inmunológico. Más adelante, Juan, yo creo que es más adelante, donde está cómo es un fago, que es un tipo de virus que ataca a bacterias, esta leche materna también puede proporcionar un sinfín de virus simbióticos. Simbióticos, ya hablamos sobre la palabra y el epígrafe de esta palabra. Y la imagen literal representa, porque eso también hemos querido como mostrar en este programa, o sea, las bacterias no tienen ojitos, no tienen boquita, los virus tampoco. Entonces queremos mostrar también de manera real cómo son los microorganismos. Entonces, si ustedes lo ven, parece la cápsula o el módulo lunar del Apolo 11, realmente es así, una cabecita icosaédrica y un talo helicoidal con unas paticas. Estos se conocen como fagos y son virus que realmente atacan específicamente bacterias. Digo atacan, aunque suena lo mismo, nos volvemos a un adjetivo como antagónico,
pero es un modo pues, de operación, es así, lo que hacen es, aunque no están vivos, pues es una forma de mantener en la cadena evolutiva ese genoma activo, creo yo. Entonces, atacan bacterias y nos ayudan también a equilibrar la cantidad de bacterias. Son muy, muy, muy importantes. Estos tienen gran afinidad por la mucosa intestinal. Se ha visto que pueden llegar a tener una eficacia 10 veces mayor en la mucosa intestinal cuando se alimenta con leche materna, y está muy relacionado con unas esferas de grasa que tienen una cubierta de proteínas o encerradas en unas proteínas, y eso parece que es algo también físico y cómo se atañe este virus a estas moléculas y su eficacia en poderse instalar de mejor manera, mucho más rápido, para poder colonizar todo el epitelio intestinal. Entonces, los virus también nos permiten eso, desde la parte inmunológica, regular la parte inmunológica y a controlar esas poblaciones de bacterias, porque bien lo decíamos ahorita, todo extremo es malo, entonces también si crecen mucho, si no están, en fin, es un buen referente sobre los virus simbióticos. Luisa, perfecto. Miren, estamos en los últimos 10 minuticos pues, de la charla. Sé que muchas de las preguntas que nos han hecho o por donde están orientadas han sido contestadas durante la conversación. Me encantaría que Julián Escobar, nuestro amigo pues, de Arroba, nos ayude a pescar alguna que no hayamos podido contestar. Y de antemano, ya hemos dicho en un principio que no podemos contestar todo, que el panorama es demasiado amplio para el tiempo que dura este Enseño Porque Quiero, que además estamos felices de estar acá. Para más preguntas, la profesora Natalia dejó los contactos del colectivo de estudio Lactamos. Pueden acercarse también al micrositio del Museo Universitario donde tenemos a Micromúa, y allí pues ver los contenidos que hemos estado publicando en próximos días. Este video que en primicia es presentado en este programa va a estar en las redes sociales de la universidad por si lo quieren compartir. Pero entonces, Julián, si tenés alguna que nos puedas colaborar para ver si nuestras dos invitadas de hoy nos pueden ayudar a contestar, por favor. Sí, efectivamente, creo que hemos tenido una muy buena participación el día de hoy de parte de la comunidad universitaria. Voy a plantear esta pregunta que dice: la leche de cabra es rica en nutrientes. Entre esta y la leche de vaca, ¿cuál podría ser un mejor complemento alimentario para el bebé? Ninguno. La respuesta es contundente. Ninguno. La única leche buena para el bebé se llama leche materna. Ya después del año, el niño podrá recibir la leche, otra leche. Ya cada familia, dependiendo de sus creencias, dirá si es mejor si le da la leche de la búfala, la leche de la cabra o la leche de la vaca. Pero antes del año, lo único es leche humana. Además, en caso tal de que haya que recurrir a una fórmula láctea, las fórmulas lácteas son a partir de leches de vaca. No se han desarrollado fórmulas lácteas a partir de leche de búfala o de leche de cabra. No. Entonces, hay algunas situaciones en las que la madre no puede amamantar, o miren lo que yo les decía ahorita en casos de VIH, habrá que recurrir a una fórmula láctea. Las fórmulas lácteas son a partir de leche de vaca, no de leche de ningún otro animalito. Nos pregunta otro participante. Al congelar la leche materna, ¿se destruye la microbiota que contiene la leche? Bueno, esa es muy importante y yo creo que la contesté a través del chat de preguntas y respuestas, la hizo Viviana. Creo que Viviana es una estudiante de micro, si no estoy mal. Creo que es ella, que hace parte también del voluntariado. Si bien cuando nosotros congelamos muestras microbiológicas, lo que se hace es, cuando uno congela, por ejemplo, el agua en la casa, los hielos, no sé si han visto que se forma una especie de cristales de hielo, ¿cierto? Esos cristales lo que hacen en los microorganismos es romper
la membrana celular, y por eso es que hay una lisis celular de esos microorganismos cuando hay un congelamiento, por ejemplo, de muestras. Pero en este caso, en la leche materna, al tener unas esferas de grasa con un recubrimiento, pues encerradas en una especie de proteínas, lo que hace es favorecer pues, o impedir más bien este efecto físico que puede generar el congelamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros en microbiología utilizamos un medio de cultivo que se llama skim milk, por eso, porque tiene como mucha grasa para poder crioconservar, o sea, poder mantener congeladitos nuestros cultivos de microorganismos y poderlos utilizar después de varios años, después de varios meses. Entonces, esa es una de las explicaciones, ese recubrimiento de grasa, esas micelas de grasa nos impiden ese efecto físico que se pueda generar. Okay, nos dice otro participante. En una clase de fisioanatomía, el profesor nos indicó que para personas que no pudieran amamantar y no tuvieran dinero para la leche de fórmula, una alternativa económica y que podría funcionar es servir 1 litro de leche de vaca y adicionar 2 CDAS de Zaragoza. Esto puede tener repercusiones más adelante en el desarrollo del bebé. Bueno, ese CDA es cucharadas de azúcar. Bueno, vean, les cuento. Eso es lo que hace referencia al estudiante, eso se llaman diluciones. A ver, lo que pasa, aquí les voy a explicar un poquitico más desde lo técnico. Las proteínas tienen un tamaño, ¿cierto? Y las proteínas de la leche de la vaca a la leche humana son diferentes. ¿Por qué? Porque la proteína de la leche humana es más del tipo de lactoalbúminas, que son proteínas de menor tamaño y son proteínas fácilmente digeribles. La proteína de la leche de vaca, la proteína de la leche de suero, la principal se llama la caseína. La caseína es una proteína de un tamaño molecular grande y otras pues porque tiene otras, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el peligro de darle leche de vaca o de cualquier otro mamífero al niño antes del año? Es que sus riñones son totalmente inmaduros para, poniéndoselo en términos coloquiales, para procesar ese tamaño de esa proteína tan grande, que eso se mide en unas unidades de medida que se llaman nanómetros. Entonces, ¿qué son las diluciones? Las diluciones es coger la leche de vaca y mezclarlas con agua, entonces muchas veces, eso son fórmulas. Incluso al estudiante que lo preguntó, hay diferentes diluciones al 50, diluciones al 75, diluciones al 85, donde lo que se hace es que se mezclan con azúcar, se mezclan con aceite y se mezclan con agua y se crea un producto. Si ustedes me preguntan a mí, Natalia Zapata, para mí las diluciones, en la medida de las posibilidades, no utilizarlas, porque sí puede tener efectos perjudiciales en la salud del bebé y que no se van a ver reflejadas en nutrición y en alimentación, no se van a ver reflejadas inmediatamente. Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos en este momento, que el colon irritable, que muchas de esas cosas tuvieron su origen por la forma como nos empezaron los alimentos complementarios cuando éramos chiquitos. Ay, que es que me empezaron con probaditas de frijoles, es que me empezaron no sé, con un poquitico de leche, y ahora de grandes que ya el colon nos duele para todo, ya no podemos comer nada, ya no tenemos la frijolasa activada, mejor dicho, y muchas de esas cosas tienen ese origen. Entonces, para responderle la pregunta, en casos extremísimos, sí, pues sí le toca recurrir a la dilución, sí. ¿En Colombia nos toca recurrir a la dilución? No. ¿Por qué? Porque en caso de que el niño no pueda ser amamantado, si es por alguna enfermedad o alguna afección o algo, el sistema de salud da la fórmula láctea, que entre las fórmulas lácteas nosotros los nutricionistas también ya sabemos cuáles son las mejores y cuáles son las peores y cuáles son las entre lo malo, lo menos malo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo tengo una mamá con VIH, el sistema de salud le da la fórmula
hasta que el niño pueda consumir fórmula, pues leche de vaca después de los 12 meses. Entonces, conclusión, no. Conclusión, sí tienen efectos. Conclusión, tocó y es lo único que se puede hacer, es la única opción. Remítalo donde la nutricionista, porque la nutricionista es el único profesional que le puede explicar a la mamá cómo hacer una buena dilución, porque no es simplemente mezclar agua, mezclar aceite y mezclar azúcar, sino que la mezcla tiene que tener por tantos gramos de leche, tantos de azúcar, tantos de aceite, pero lo contesto porque me lo preguntaron, pero no porque esa sea la primera opción, no, esa sería la última de las ultimísimas mejor dicho, es mejor que le diga a la vecina que se lo amamante. Que se van a pegar mucho, sí, pero... Una última pregunta, porque ya faltan 3 minutos para mediodía. Última pregunta, nos dice uno de los participantes. Si la cantidad de carbohidratos no depende de la nutrición de la madre, ¿por qué hay lactantes en sobrepeso que están en lactancia exclusiva? ¿Y existe alguna relación entre madres obesas y lactantes en sobrepeso? Bueno, entonces ahí respondo las dos preguntas porque hay 2 preguntas. Si el niño es amamantado exclusivamente con leche materna, ese sobrepeso no es sobrepeso. Que uno los ve gorditos, rechonchitos, mejor dicho, como el modelo de Michelin, sí, porque es que se ponen así una cosita que... Pero si es solo alimentado con leche materna, no es sobrepeso. ¿Por qué no es sobrepeso? Porque va a llegar un momento en que los niños van a hacer un crecimiento de estatura en longitud muy grande. Entonces, en los primeros meses uno los ve así reponchochitos, gorditos, que le salen los gorditos por todos lados, pero más o menos eso es lo que nosotros llamamos periodos de rápido crecimiento en longitud, pero más o menos a unos 3 o 4 meses, ellos se van para que ustedes me entiendan en palabras de tía, ellos se van a estirar. Entonces, en ese estiramiento en longitud, en estatura, ya van a adecuar sus indicadores nutricionales, sus indicadores de evaluación del estado nutricional, que es decir, su peso para la estatura. Diferente a si el niño es alimentado con fórmula láctea. Si un niño es alimentado con fórmula láctea, eso sí es sobrepeso, porque eso es un exceso calórico y el exceso calórico se va a almacenar en grasa. Y como está siendo alimentado con fórmula láctea, esos factores de crecimiento que tiene la leche no van a estar presentes, entonces ese máximo estiramiento en estatura no se podría tener. Eso es y por ejemplo a mí me angustia mucho cuando van a los pediatras o al control de crecimiento y desarrollo y el niño, uno lo pesa y sí, está por encima y dice, ay, mi hija, su niño está en sobrepeso. Empiézale a bajar la leche materna. No. Hay como profesionales de la salud, si aquí me están escuchando profesionales de la salud, ¿qué tenemos que hacer muy bien? Indagar muy bien a causa de qué es ese sobrepeso, entre comillas. Si ese sobrepeso, entre comillas, es por leche materna, quedémonos tranquilos, porque va a haber un momento donde va a haber un crecimiento en longitud que va a adecuar ese indicador. Pero si es que de pronto por ahí le están dando que un biberón para que quede lleno, o que un biberón para que, eso pasa mucho, que les dan el biberón en la noche para que no se despierten y queden llenos, ojalá eso no se haga, porque es que ese biberón está interfiriendo la lactancia, bueno, un montón de cosas. Eso es lo que se tiene que quitar. Lo que se le tiene que quitar es la fórmula láctea, que si le está dando 1 o 2 onzas, o que si le está dando probabitas de comida. Pero si es solo a partir de leche materna, es hacer una muy buena anamnesis, porque yo lo expliqué al principio, los niños que son amamantados con leche materna tienen la capacidad de regular el apetito. ¿Qué es regular el apetito? Que ellos comen hasta que estén llenitos. Y la segunda pregunta, ¿hay diferencias en leche materna de madres obesas y madres normopeso? Sí, pero es una diferencia benéfica, es una diferencia que protege al niño de ese sobrepeso. Incluso las mujeres que son obesas, una de las recomendaciones es que traten de bajar un poquitico de peso
durante el proceso de la lactancia baja mucho de peso. Yo no sé si ustedes aquí han estado enfrentados a mujeres que están amamantando, pierden peso rapidísimo, porque las mujeres obesas tienen mayores dificultades para lactar. La producción de la leche se llama lactogénesis. La obesidad interfiere en la lactogénesis. Entonces, una recomendación muy importante para estas mamás es que bajen de peso, no porque su leche vaya a engordar al niño, no, antes esa leche de esa madre obesa va a proteger al niño del sobrepeso y la obesidad, pero es para que no tenga dificultades, para que ese proceso de lactogénesis no se vea interrumpido por su estado nutricional. Y yo creo que hay complemento también, profe, hay algo de base, o sea, no podemos desconocer que la obesidad puede estar relacionado con un aspecto genético, con el genoma de cada individuo, y que eso pues ya se sale del control de la alimentación, de la leche materna, o sea, ya hay algo que es ahí implícito. Desde Hoy nosotros les agradecemos muchísimo, muchísimo a todas las personas que nos estuvieron acompañando en estas 2 horas. En muy buen sentido, ha sido muy fructífero toda esta charla y toda esta información que nos han dado precisamente, que es muy, 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 muy importante para todos nosotros que estamos en estos procesos de aprendizaje y todo esto. Desde Hoy les damos gracias a nuestros 3 ponentes de hoy. Realmente esto es algo que nosotros apreciamos demasiado, porque es darnos su conocimiento, es darnos su tiempo, y es algo que realmente nosotros apreciamos bastante. E invitamos a todas las personas a seguir pendientes de las charlas que desde Hoy se ofrecen, y si quieren postularse para también enseñar a los otros, en el chat les dejé el enlace donde pueden tener más información de la estrategia Enseño Porque Quiero, y también les dejé la información acerca de los micromúa. Recuerde que todavía nos falta un encuentro que será el próximo 17 de septiembre a las 10 de la mañana también, y en ese enlace también encuentran la forma de inscribirse para ese encuentro que todavía nos falta, que se va a desarrollar dentro de un mes. No sé si alguno de los ponentes tiene algo para decir para el cierre. No, a todos, muchísimas gracias por su participación. A la profesora Luisa, a la profesora Natalia, infinitamente agradecido. No, yo creo que gracias a ustedes por la invitación. Yo de corazón espero que los mensajes hayan quedado claros, y que, como lo dije al principio, pues me imagino que la gente por asuntos de tiempo se tuvo que ir desconectando, pero que las 100 personas que estuvimos conectadas protejamos, promovamos y apoyemos la lactancia materna, independientemente de la profesión que tengamos, porque, como también lo dije al principio, esto nos involucra a todos. No, gracias al programa de UDI Arroba por la invitación, el espacio, a la profe Natalia, muchas gracias por ser partícipe de esta estrategia de apropiación social del conocimiento. Y a Juan y a Julia. Muchísimas gracias a todos entonces nuevamente, y ya con esto nosotros damos por terminado el encuentro. Nos vemos a la próxima.